los chicos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1. Aleluya. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, es decir, 16 hombres, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Diga conmigo, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Una historia archiconocida de Hechos de los Apóstoles, creo que una de las historias más leídas seguramente por ustedes. Jacobo es muerto atravesado por una espada y Pedro encarcelado solo porque a los judíos les había agradado lo que Herodes había hecho. Entonces Herodes fue por más y lo detiene a Pedro. La idea era que Pedro corra el mismo final. Leíamos ahí, rodeado de 16 soldados, el ángel que lo despierta. Ocurren cosas bastante tediosas. Para el pueblo era terrible lo que había pasado porque era uno de los apóstoles el que había muerto, que era Jacobo. Pedro seguía la misma suerte.
Sin embargo, Dios envía a su ángel y después detalles que ocurren allí. Él va a la casa donde estaban orando y Rode no le abre la puerta, sino que directamente creía que quién sabe qué, que era su ángel. No le abre la puerta. Cuando vienen los otros la tratan de loca, vos estás loca. Miren a veces lo que es orar sin fe, porque ellos estaban orando para que Dios lo libere. Y cuando lo liberó, quedaron espantados porque no lo esperaban. Eso es orar sin fe. Qué detalle, ¿no? Yo siempre digo que se tiene fe sobre una palabra que Dios a uno le dé, no a tientas y locas. Tengo fe, que ya lo expliqué varias veces, que Dios me va a dar aquel avión. Bueno, pero Dios te dijo que te va a dar el avión. No, pero tengo fe. Bueno, si Dios no te dijo, hermano, va a ser algo medio en vano. Pero ellos estaban orando y pidiéndole, Señor, seguramente si es tu voluntad, que quede libre. Y fue la voluntad de Dios, sin haberlo tenido confirmado ellos. Y la trataron de loca a Rodi. Cuando abrió la puerta y los vieron, quedaron todos atónitos. Y él les tenía que hacer señas, cállense. Habrán dicho, Pedro, cállense, acabo de salir de la cárcel, me van a buscar en cualquier momento. Detalles. Simplemente lo que quiero mencionar en esta noche es que hay cosas que son bien espirituales y cosas que son bien naturales. Voy a tratar de ser muy directo y de tratar de llegar al hueso. ¿Por qué unos superan determinadas cosas y otros no? ¿Por qué Jacobo murió y por qué Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel y quedó vivo? ¿Por qué Jacobo, que era uno de los apóstoles, no quedó vivo? Hermano, no lo sé. Son misterios de la voluntad de Dios que así Él lo ha querido. Por eso nunca hay que vender, como dicen los jóvenes, vender humo. No hay que vender humo. Porque puede que usted ore por alguien que está muy enfermo y ese alguien se sane, y puede que usted ore por alguien que está muy enfermo y ese que está enfermo se vaya a la presencia de Dios. ¿Queda claro esto? No hay que vender humo, jamás, salvo que se tenga una palabra de Dios. Y ahí sí, hay que dar la palabra de Dios y que Dios obre. Porque con esto se pueden generar tantas falsas expectativas y hay tantos hermanos que han tenido enfermedades terminales y hemos orado y han partido con el Señor. Y no falta quien dice, pero si la iglesia oró, ¿por qué no se sana? Bueno, no se sanó porque el Señor así ha querido que ocurra. Jacobo murió y Pedro quedó con vida. Simplemente hay cosas que son espirituales y que tenemos que tomarla de esta manera. La iglesia de ese entonces lo tomó con mucha seriedad, lo de Pedro, con tanta seriedad que oraba para que Pedro quede libre, pero cuando quedó libre ni ellos lo creían. Sin embargo, la iglesia oraba, pero Dios en su soberana voluntad tenía planeado que quede libre Pedro y envió su ángel, lo liberó como lo leímos y todo salió de una manera preciosa. Pero convengamos que a veces a la gente le cuesta decir, y lo de Jacobo no salió de manera asombrosa. Nos cuesta aceptar a veces la voluntad de Dios. Y leemos lo de Pedro y decimos gloria a Dios, pero leemos lo de Jacobo y no nos animamos a decir gloria a Dios. Sin embargo, estaban los planes de Dios. Si no, tengo que creer que Dios es un Dios chiquitito, que se quedó dormido en ese momento y que estaba tomando mates con tortas fritas y que mientras lo mataban a Jacobo, él ignoraba todo. No, Dios no ignoró absolutamente nada.
¿Por qué unos sí y otros no? Es un gran misterio absoluto de Dios, pero lo que no hay que hacer jamás es vender humo. Miren, yo les voy a mostrar otro texto que a mí me llama la atención, que es el de Daniel en el capítulo 6, y es cuando él tenía la costumbre de orar 3 veces por día y hicieron un plan, se lo hicieron firmar a Darío, hizo un decreto que aquel que se acercaba u oraba a su Dios merecía la muerte. Y acostumbraba a hacerlo Daniel aún después de ese decreto, y fue denunciado, y él fue arrojado en el foso de los leones, aun cuando Darío, el rey Darío, lo defendió y trató de cambiar ese decreto y no pudo de ninguna manera. Otro misterio, él es arrojado en el foso de los leones y la historia dice en Daniel capítulo 6, verso 20, y acercándose, habla de Darío, al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, otra vez el ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque él había confiado en su Dios. Hermanos, ¿por qué este mensaje? Yo me doy cuenta que ha venido gente a la iglesia, se ha sumado gente o a hermanos de la iglesia, comenzaron a ocurrirle cosas muy fuertes, en algunos casos insólitas, increíbles, que si uno se pone en el lugar del otro, pues se va a dar cuenta que son cosas muy, pero muy fuertes. Muy por arriba podría mencionarles lo de Fernando, este joven que siempre se sienta por allí, lo de Luciana, recién venida de una de las provincias. Podría hablar de Roxana, podría hablar de Miriam, podría hablar de Andrea y podría hablar de más casos. Situaciones, o la de Adriana, y más casos de gente hermanos, que les toca vivir cuestiones que son muy fuertes, terribles. Y muchos de ustedes por ahí ni se imaginan algunas cosas. Y yo ahora escuchaba la de esta joven y terrible. Ante estas situaciones o enfermedades o dolores, o preguntarle a Marta: ¿cómo estás? Y me dice: me duele todo el cuerpo, todo. Solamente los que le ha dolido todo el cuerpo pueden entender lo que ella puede sentir. Le duele hasta cuando mira, hasta cuando respira. Entonces uno dice: ¿qué pasa? ¿Cómo la iglesia debe actuar en una situación así? Primero, estamos bien encaminados. Lo que ocurre los miércoles, hoy éramos 17 personas orando. Nunca fuimos tantos y faltaron algunos. Siempre en la reunión de oración hemos sido 3, 4, 7, 9. 9 poníamos globos, nos inflábamos y hacíamos una fiesta. Imagínense. Hoy 17, era un avivamiento. Pero, ¿por qué?
Porque es verdad que a la gente le cuesta orar. Terrible. Usted invite a alguien a orar, hermano, y le va a costar ir. Invítelo a comer pizza y lo va a tener en la hora puntual. Porque es así. Históricamente. No porque usted sea un rebelde. Históricamente. No, es así. Es así. ¿Por qué las reuniones de oraciones es de poca gente? Justamente por eso. Ni más ni menos. Pero en algún momento tiene que haber un tic como diciendo, caramba, tenemos los Pedros encarcelados. Como están los Pedros encarcelados. Necesitamos que esos Pedros, el ángel los saque de la cárcel y queden libres. Y que nos pase lo de Rode. Estábamos orando, pero nos sorprendió. Bueno, que nos pase lo de Rode, ningún problema, pero que nos pase. Lo mismo ocurre con Daniel. Por Daniel, hermano, no oraba nadie. Tal vez Sadrac, Mesac y Abednego, los 3 amigos, pero la Escritura no lo especifica, pero estoy seguro que los amigos habrán estado orando por él. Sin embargo, cuando él es arrojado en el foso de los leones, los leones no lo tocaron. ¡Qué detalle! Y cuando Darío se asoma triste, le dice, ¿te ha podido librar tu Dios, el que tantas veces me hablaste? Y él dice, envió su ángel, el que le cerró la boca a los leones. Y fui inocente delante de Dios, y también soy inocente delante de ti, oh rey. El rey lo manda a sacar de ahí, y luego, si uno sigue leyendo, arroja en el foso de los leones a aquellos que lo habían acusado a Daniel, y no alcanzaron a tocar el piso, que los leones los agarraron en el aire. Detalles que pueden terminar no muy bien como a nosotros nos gustaría. A Daniel se lo podrían haber comido los leones y hubiese sido un hombre tremendo, comido por los leones, pero por lo que había hecho hasta ahí, hubiésemos dicho que era un hombre tremendo, un hombre de Dios. Pero la iglesia tiene que orar muy fuerte por estos casos que yo les he mencionado y otros más. Nuestro hermano Fernando está acusado, después de llevar adelante por años el hockey en un club muy importante, fue a alguien y dijo, no, me maltrató verbalmente, y lo sacaron y le está afectando tremendamente. Conocemos los casos puntuales de estas hermanas que yo he mencionado, la salud de Marta, lo que le está ocurriendo a nuestra hermana, es muy fuerte. Bueno, la iglesia debe orar, pero sepamos que hay casos que no van a terminar como a uno le gustaría. Y es ahí donde uno tiene que saber aceptar las cosas y creer que aún en eso Dios tiene el control absoluto. Cuando en el libro de Hebreos habla de la fe, habla de la fe de Abraham, habla de la fe de todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, pero también habla de los que murieron atravesados por espada, los que murieron. Hay un término que a mí siempre me impactó de ese texto, los que murieron aserrados. Los cortaron al medio, hermano. ¿Sabe lo que debe haber sido morir aserrado? Que te agarren con un serrucho gigante, te aten en el medio, uno de cada lado, y dice, le damos, tra. ¿Se crees en Dios? Sí, creo en Dios, tra. Y ahí alguno me dice, que no tuvieron fe los que oraron. No, sí que tuvieron fe, pero murieron aserrados y fueron los héroes de la fe. La iglesia, nosotros, tenemos que tener muy presente y orar por esto. Orar
por esto, hasta las últimas consecuencias. Es más fácil tener personas que no tengan problemas, pero mi querido hermano, las personas a veces tienen problemas y se acercan a Dios por esos problemas. Y la iglesia debe estar presente. La iglesia, hay cosas que no puede resolver. Yo le contaba a mi hermana, mirá, lo que te está pasando, no soy abogado, no entiendo nada de esto, no puedo hacer nada por esto. Pero hagamos lo que hizo Pedro y Juan cuando en la puerta del templo, y lo relata así en Hechos de los Apóstoles, aquel hombre que estaba postrado le dice, dame una moneda, y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre del Señor. Y lo tomaron de la mano y quedó sano. Bueno, no soy abogado, no soy contador, no soy médico, no soy curandero para hacerte nada, pero lo que tengo te doy. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios, para que Dios pueda responder. Personas que se quedan sin trabajo en una situación como esta, como la que está viviendo el país, se quedan sin trabajo. Bueno, oramos por tu trabajo, oramos por tu economía, para que Dios obre. No nos atan las manos la situación. Era más fácil creer que Pedro iba a morir porque Jacobo había muerto. Sin embargo, la iglesia tiene que hacer lo que hizo justamente Juan y Pedro y ¿quién era el otro? Y Juan creo que eran, y oraron por aquel. Bueno, oramos. ¿Para qué? Para que Dios obre. Para que Dios obre. Estas son las armas que Dios nos dio. Es más, estaba orando hoy y Dios me mostraba algo que espero el domingo poder desarrollarlo, pero algo les anticipo. Dios estaba orando y me mostraba una planta y un tutor al lado. ¿Vieron cuando uno pone un árbol que para que crezca bien se pone un fierro o un palo, se lo clava en tierra y se lo ata a la planta? ¿Para qué? Para que crezca bien, para que crezca derecha. Dios me hablaba y me mostraba algo sobre eso que me gustaría poder el domingo explayarme, pero estar muy presentes. Y al que vive una situación difícil como esta que yo les estoy mencionando, como las que me mencionaba Mónica también, Graciela y tantas otras, sepan ustedes también, como iglesia, sepan tener mucha paciencia, porque es ahí donde está la clave. A veces a uno lo mata la impaciencia y dice, no, yo quiero que pase ya, tiene que ocurrir ya. Y ahí sí, no somos médicos, no somos abogados, no somos contadores, los que somos hombres y mujeres que tienen fe, que la ejercen, que la ejercitan, que confían en Dios, que se aferran a Él y a veces hay cosas que nos desbordan. Yo les voy a ser honesto, hay situaciones de hermanos que a veces a mí me desbordan. Señor, no, pero quedo agobiado y tengo que ponerme a orar y ponerlo a los pies del Señor porque si no me muero. Es así, porque son cosas muy fuertes. Por un momento uno se pone en el lugar del hermano y dice, Señor, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esto? Y ponemos las cargas a los pies del Señor. Y al que le toca vivir una situación así, hermano, sea recontrapaciente, porque usted puede terminar como Daniel, que Dios cerró la boca del león, puede terminar como Pedro, que mandó al ángel y lo sacó de la cárcel, o perdóneme, puede terminar como Jacobo, que murió atravesado por una espada. O puede terminar como aquellos, o podemos terminar, me incluyo, podemos terminar como aquellos que fueron héroes de la fe, pero algunos murieron aserrados. Son misterios. No todo
puede salir como a mí me gustaría. Por eso digo, no se vende humo, no se vende humo. El que vende humo, hermano, no hace bien en vender humo, salvo que tenga una palabra de Dios. Y a veces hay una línea muy finita con eso, porque cuando a alguien se le vende humo y después el Señor en sus planes tenía pensado todo lo contrario, era llevárselo a su ser querido, a la misma presencia de Dios, no se puede arreglar de ninguna manera. Jacobo murió atravesado por una espada, Pedro fue sacado de la cárcel, Daniel, los leones le cerró la boca, y hubo otros que murieron aserrados, murieron acuchillados y atravesados por espada. Ocurra una cosa u otra, que Dios nos encuentre firmes en la casa de Él, en su casa, firmes, sabiendo que dependemos exclusivamente de Él. Y que aún con esas cosas, y termino con esto, Dios tiene amplios propósitos con todos nosotros, muy grandes, muy grandes. Amén. Amén. Yo les voy a pedir a aquellas personas que saben que están pasando dificultades, yo quiero pedirles que pasen aquí delante. Quiero orar por ustedes, y no solamente yo, toda la iglesia. Por eso terminamos un ratito antes, para que pasen aquí delante, y el resto de la iglesia nos vamos a salir de nuestra silla y los vamos a rodear y vamos a orar por ustedes, señora.